Es un placer y un honor para mí presentarles hoy a Marta Ruiz, periodista de las mejores, excomisionada de la verdad, de las personas que yo creo que más ha investigado el conflicto, y María Camila Moreno, directora de la ICTJ. Eh, Dígalo en inglés, María Camila. International Center for Transitional Justice, Centro Eh, Internacional para la Justicia Transicional, más fácil y bueno. mejor conocido por su alias ICTJ. Bueno, resulta que yo escuché el podcast El Cascarón y la Semilla, eh, y dije, ¿qué es esta revelación tan importante para el país? Es un podcast que se hizo a partir de una investigación que María Camila, o sea, ICTJ, le encargó a Marta Ruiz y que ella tituló El Cascarón y la Semilla. Es una investigación sobre el origen y el desarrollo del paramilitarismo en Colombia, y sobre los entramados y lo que yo llamo los sancochos entre buenos y malos que hay en los territorios, y que nosotros juzgamos de una manera muy simplista. Y yo creo que mientras no entendamos las complejidades que hay en los distintos territorios y la complejidad de estos conflictos, porque no es un conflicto, este país no va a tener solución. De manera pues que yo les doy la palabra y bienvenidas. Entonces, adelante, Marta y María Camila, con esta pregunta. ¿Cuál es el origen del paramilitarismo en Colombia? Bueno, pues si quieres empiezo. A ti gracias por la invitación, un saludo a todas y todas, un saludo especial también a Marta. Pues antes de contestar la pregunta, quisiera contarles un poco también como de dónde surge la investigación por un lado y por el otro lado el podcast, que son 4 capítulos que se llaman igual que la investigación que llevó a cabo Marta, el cascarón y la semilla. Eh, y lo que pretendíamos y hablábamos en algún café que nos tomamos Marta y yo era, en ese momento estábamos todavía como, se iniciaban los procesos de la paz total. Eh, y nos surgía la pregunta de qué podemos aprender de nuestra propia experiencia que pueda servir a esto que estamos hoy enfrentando. Y por supuesto, la reflexión la hacíamos sobre todo pensando en los desafíos que enfrentaba la paz total, especialmente en las negociaciones o en ese momento, acercamientos iniciales con el ejército gaitanista de Colombia, con o Clan del Golfo. Eh, y precisamente pues a partir de como de las reflexiones que hacíamos de lo complejo que era, pues volvimos a un poco a nuestra propia historia y a pensar en lo que había sucedido un poco más de 20 años atrás, reconociendo que todavía estructuras o grupos que hoy están en armas y que además están generando unos serísimos problemas de seguridad en el país, como los gaitanistas, pues hundían sus raíces en las viejas o en las anteriores, más bien, Autodefensas Unidas de Colombia, y que uno puede encontrar, digamos, una cierta relación histórica entre esos grupos, y incluidos las autodefensas conquistadoras de la sierra, y ese fenómeno que conocimos desde los 80 y que tuvo, digamos, su mayor expresión a finales de la década de los 90. Y eso nos llevaba también a preguntarnos por la trasescena, me acuerdo que lo decíamos en esos términos, por la trasescena de las negociaciones de Santa Fe de Ralito. Sobre esas negociaciones se ha hablado mucho, y después de esas negociaciones pues ha corrido mucha agua debajo del puente, y ha habido experiencias muy importantes como incluso la Ley de Justicia y Paz, que justamente este año, el 25 de julio, cumple 20 años.
Es decir, que llevamos 20 años yo diría, de un conocimiento muy a profundidad del fenómeno del paramilitarismo, pero que lamentablemente se ha quedado en las más de 90 sentencias y que poco ha sido apropiado por la sociedad colombiana. Pero entonces pensábamos en ese momento, bueno, ¿qué podemos aprender de esa negociación y de esos debates que se dieron en su momento en torno, por ejemplo, a la ley de justicia y paz, primero ley de alternatividad penal, la revisión de la Corte Constitucional, etcétera? Y encontrábamos que muchos de los debates en los que estábamos ahora, por ejemplo, sobre el carácter de los grupos armados, si tienen un carácter político, si no, si hacen parte del conflicto, si no, cuál es su relación con el narcotráfico, fueron debates que dimos hace más de 20 años y que tuvieron además una solución muchas veces más pragmática de la que hoy hemos encontrado. Entonces ese es, digamos, como el origen de la investigación. Marta, por supuesto, en la Comisión de la Verdad había hecho pues un análisis muy a fondo y con la comisión del fenómeno del paramilitarismo. Entonces, pues ahí había ya un punto de partida muy importante y mucha información recolectada. Y la idea era un poco también a partir de esa información formular estas nuevas preguntas. Entonces, hoy tenemos 4 episodios que de verdad los invito y las invito a que los escuchen, que de alguna manera pues se trata de ser un análisis a múltiples voces que parte del informe de Marta, del texto de Marta, que pueden encontrarlo también en el link que hay en el podcast, en el Spotify. Pero quisimos también pues ponerle también como cierto color, digo yo, a esas reflexiones, trayendo voces muy diversas de la academia, de investigadores que se han dedicado pues a entender el conflicto, pero también a protagonistas del mismo como Salvatore Mancuso. Entonces, pues logramos, yo creo que un trabajo que tiene, yo creo que un sentido pedagógico, como lo decía en estos días alguien que participó, se llama, ahí se me fue el nombre, bueno, Oscar Parra, de de Rutas del Conflicto. Él decía justamente en estos días que pues este ejercicio, digamos, de volver sobre lo que fueron esas negociaciones y ese proceso y el fenómeno del paramilitarismo, pues le ha resultado muy útil porque encuentra que, por ejemplo, en la universidad, sus estudiantes no tienen ni idea de esa historia. Y esto no pasó hace mucho, estamos hablando de 20 años atrás. Y él decía, pues mis estudiantes, que algunos de ellos tienen un interés en profundizar sobre el conflicto en Colombia, pues tienen un revuelto de cosas, no diferencian paramilitares de guerrillas. Entonces este material, pues también creo que está pensado para contarle a las nuevas generaciones ese capítulo de nuestra historia reciente que es tan importante y del que tenemos que aprender tanto. Yo dejaría ahí. Te interrumpo por lo que no hay tanto tiempo antes de darle la palabra a Marta, con una cosa que fue tal vez lo que más me impresionó del podcast y que creo que es un acierto infinito, cuando en un momento que estaba, no sé si está hablando Mancuso o hablar o se está hablando del paramilitarismo, suena el aplauso estruendoso del Congreso a Mancuso cuando fue a hablarles, no sé, cuando fue a hablarles Mancuso. Eh, yo estoy en el grupo de políticas públicas donde está Carolina Barco, está Mauricio Rodríguez y no sé si otros de los que están aquí. Y ahí se dio un debate en que me regañaban de por qué le dábamos pantalla a Mancuso a raíz de la entrevista que le hizo Federico. Y yo me acordaba de ese aplauso, yo decía, increíble que sea el mismo país, ¿no? Entonces, bueno, Martica, ahí tienes tú la palabra. Bueno, muchas gracias, Patricia. Pues sí, yo agregaría que, digamos, hay digamos que este trabajo, esta investigación, si se puede llamar así, este documento, digamos, surge
de una pregunta también por el papel del narcotráfico en el conflicto. Es decir, de cuando se empieza a hablar de la paz total, entonces empieza el dilema si estamos hablando de un sometimiento a la justicia o de una negociación política, que ha sido como una discusión permanente en estos años. Y un poco lo que yo había visto en la comisión es que lo que ocurre con los paramilitares es que ellos hacen el tránsito muy claramente de ser ejércitos de narcotraficantes a convertirse en actores del conflicto. Yo no lo diría político porque luego la Corte pues dice, les quitó ese carácter, digamos, de alguna manera cuando dijo que no les aplicaba el concepto de sedición, pero sin embargo en la práctica ellos fueron tratados como actores políticos y un poco lo que nosotros también en la comisión habíamos recabado es ese rol tan importante que había tenido el narcotráfico en la configuración del fenómeno paramilitar. Entonces yo lo primero que quiero señalar es que el paramilitarismo no es, digamos, se puede ver como una organización, hay organizaciones paramilitares, pero también es un sistema, es una estrategia también y es una mentalidad. Lo que nosotros sí constatamos en la comisión, y creo que estos son como puntos de partida, es que el paramilitarismo es un entramado, como definen los teóricos, una red tupida de alianzas, de sectores, donde confluye mucha gente, pero en el caso nuestro, eh, eh, con el pasar de los años, de los 80 a los 90, el narcotráfico, perdón, hay un micrófono por ahí, Elena, aló, aló, Elena, puedes poner sí. Entonces, es la centralidad del tema del narcotráfico en el proyecto eh, paramilitar y cómo lo resuelve, digamos, el proceso de Ralito, cómo resuelve ese problema, es un poco lo que rastreamos en el documento. Entonces, si uno se va hacia atrás, uno se da cuenta que digamos, en Colombia hay grupos, digamos, de seguridad privada hace mucho tiempo eh, pero en los años 80 uno sí puede decir claramente que en el MAS se configura por primera vez como esa, digámoslo así, esa alianza entre los ejércitos del narcotraficantes, o del narcotráfico, donde entre otras cosas Leder tuvo un papel muy importante. Si ustedes recuerdan, el MAS se crea en el año 81 y participan por lo menos 200 narcotraficantes. Y aparentemente el MAS se supone que se acaba después de la liberación de esta señora Marta Nieves Ochoa, pero en realidad en el Magdalena Medio se configura todo un proyecto paramilitar donde es muy importante todo lo que está, el asentamiento del cartel de Medellín en Cabeza de Gacha, allí en el Magdalena Medio, y el rol del ejército y de muchos sectores de la fuerza pública, pero también de la clase política y de élites locales, y se configura ese primer núcleo paramilitar como muy importante en esa alianza, que creo que eso estalla un poco en el gobierno de Barco, básicamente también con la masacre de La Rochela. O sea, la masacre de La Rochela es la que muestra, a pesar de que esta alianza paramilitar ha venido ya desestabilizando, sobre todo haciendo esta ofensiva contra la UP, ¿sí? Que arranca por Urabá, por Segovia, en fin. Pero cuando llega la masacre de La Rochela es un punto de inflexión porque ya no es como a la UP, no es a la izquierda, no es a los sindicalistas a los que están atacando, sino a la justicia y muy rápidamente pues a Luis Carlos Galán, en fin, todos esos hechos que conocemos del año 89 pues generan
un cambio completamente en esa dinámica. El presidente Barco, ustedes lo saben, prohíbe la autodefensa, que era deroga los decretos pues, que traíamos desde los años 60 de autodefensa. Y hay un intento muy importante de desmovilización de esos grupos de Puerto Boyacá. Incluso, curiosamente, quien está, y a eso está bien contado en el documento, quien va y se reúnen con Ariel Otero, ya muerto Henry Pérez, pues son justamente Oti Patiño y Álvaro Jiménez, ¿Qué ¿cierto? va? Ellos, claro, ellos van y se reúnen ellos empiezan con Henry Pérez, en el camino matan a Henry Pérez, estamos hablando pues del año 89, 90, y Ariel Otero, ellos logran hacer esa desmovilización y eso a veces sale por ahí en los chats y todo. Sí, efectivamente, ellos meten en la lista para la constituyente del M19 a un delegado de Agdegán, sí, que es un médico de La Dorada, y bueno, ahí hay un primer intento yo digo de paz total, porque ellos intentan meter, y Álvaro en particular, ellos mismos lo contaron los dos en un libro que se llama Las verdaderas intenciones de los paramilitares, y cuentan toda su gestión allá y cómo fueron y lo de, incluso, y esto pues lo digo un poquito infidente, pero pues no tan infidente, eh, se desmovilizaron muchos muchachos de esos. Lo verdad es que el Estado no tenía cómo recoger esa gente. No, había esta cosa de que para los guerrilleros sí había reinserción, pero para esos muchachos no. Y con eso duramos mucho tiempo, ¿sí? Con eso duramos mucho tiempo, que era, no, la movilización y el DDR y todo eso era para los guerrilleros, no para los paramilitares. Y ahí pasaron muchas cosas con ese grupo, pero entre otras cosas, pues parte de lo que hubo ahí es que no se les dieron alternativas a esos muchachos, muchos, y eso lo encontramos en la comisión, se reciclaron otra vez rápidamente en grupos paramilitares que se fueron formando en los años 90. Pero una cosa curiosa es que esto me lo contó Andrés Peñate, fue el delegado del gobierno a esa desmovilización, y él decía que un general le había dicho, vamos a desmovilizar unos, pero no todos, porque tampoco podemos desmovilizarlos a todos. Sí, o sea, siempre ha habido en sectores del Estado la noción de que necesitas unos cuerpos, digamos, irregulares que estén en terreno. Entonces, ha sido un patrón histórico. En Colombia, en muchas regiones, en muchos sectores de las élites, de la fuerza pública, etcétera. Entonces, eso es así. Pero el otro punto de inflexión importante que da y que es donde yo creo que está el punto central es los pepes. O sea, es que hay que entender el rol de los pepes en la conformación del paramilitarismo, porque, digamos, ¿quiénes eran? Todo el narcotráfico se unió con sectores del Estado, digamos, con el Estado, en lo que fue matar a Pablo Escobar. Las personas centrales en eso fueron los Castaño y Don Berna, y por supuesto el cartel de Medellín. Es una cosa muy curiosa. Eh, que ocurre es que cuando matan a Pablo Escobar, el 2-3 de diciembre del 93, ¿verdad? Al mes matan a Fidel. O sea, Fidel, la fecha que hay de muerte de Fidel Castaño es 5 de enero del 94. Y ahí es importante porque de inmediato, básicamente de inmediato, en los primeros meses del 94, ya se está Dios. conformando la primera organización, digamos, eh, paramilitar, digamos, de nuevo tipo, que son las ACUC, es decir, las autodefensas campesinas de Córdoba de Urabá. Ya Fidel había sido señalado y acusado de las primeras masacres de Urabá desde el 88, las de Vallacoquitos, las de Pueblo Bello, las de Honduras y La Negra. Eso había sido ya había estado Fidel Castaño
metido en esas masacres. Pero tanto Don Berna se instala en Valencia, Córdoba y Carlos Castaño en Tierra Alta. Si ellos se van para esta zona del Paramillo y se crean las ACUC. Si ustedes recuerdan, en ese momento, pues empieza la guerra muy dura entre sectores entre las FARC y el sector desmovilizado del EPL en Urabá. Y allí, digamos, este primer núcleo, digamos, es un núcleo que viene directamente de los Pepes, es un núcleo, Carlos Castaño, pues toda la literatura, y usted me imagino lo saben, es un hombre que juega un papel es en la estructura militar del cartel de Medellín y en los Pepes pues es muy fuerte su rol también. Y lo mismo Don Berna, digamos que Don Berna es realmente el hombre que está conectado con la DEA en todas estas operaciones contra Pablo. Entonces, ellos son los que crean esto y lo mismo con Doble Cero, con otros de la SACUC en el 94, con una idea muy de localizarse allá, pero también con eso se va construyendo ese entramado que digo yo muy fuerte. Y lo que ocurre un poco con el tiempo o en esos años es que muy rápidamente las ACUC pasan a convertirse, o sea, en cuestión de 3 años, las ACUC terminan, o sea, hay un llamado, los narcotraficantes, muchos narcotraficantes espérate que, bueno, muchos narcotraficantes empiezan a pedir como crecer y hay un factor que es muy importante allí y es las convivir. Las convivir se convierten en el año 94 en un instrumento de crecimiento de ese paramilitarismo de Urabá y Córdoba muy grande y lo que nosotros, pues, o lo que se ha podido comprobar es que donde había como narcotráfico fuerte, ejércitos narcotraficantes fuertes, las convivir engancharon perfectamente con una expansión del proyecto paramilitar. Entonces, las convivir desde más o menos desde el 95 empiezan a ser un vehículo de expansión del proyecto paramilitar que tienen consolidado sobre todo en Córdoba y Urabá los Castaño y los narcotraficantes empiezan también a buscar una expansión. Por supuesto, en ese momento también las FARC están en una ofensiva, pero hay un punto de inflexión que me parece muy importante, es las marchas cocaleras. En el año 96 las FARC hasta ese momento el tema del narcotráfico es que aunque las autodefensas y las FARC o las guerrillas son enemigos declarados, en términos de lo que es el negocio de las drogas del narcotráfico, el control de las FARC es sobre los territorios donde hay cultivos y los narcos entran a través de intermediarios a comprar. ¿Sí? A comprar la base de coca, en fin, a los territorios. Cuando pasan las marchas cocaleras, lo que ocurre es que los paras entienden que ellos también tienen que controlar los cultivos, porque lo que ven es que pues necesitan también control sobre los cultivos, sobre toda la cadena, y ya no entrar a la zona, las FARC también dice, yo no voy a dejar que ustedes compren, yo compro la coca y yo manejo el mercado. Entonces allí empieza la disputa grande, grande, vinculada también a otras disputas. Vuelvo y digo, el paramilitarismo es un fenómeno complejo, híbrido, donde caben muchos intereses y yo me enfoqué más tratando de leer la parte narcotraficante, cómo entra y cómo sale a través de la negociación. Entonces creo que ahí hay un tema importante, es los narcos deciden disputarle realmente a las FARC esos territorios y construir unos ejércitos muy fuertes. Eso se da en el año 97 más o menos. El hito de eso, el punto de inflexión es Mapiripán, es la entrada a Mapiripán, donde ellos dicen
O sea, lo que es sacar unos aviones de Urabá y llevarlos hasta el Guaviare para poder controlar las zonas donde había sido incluso el epicentro de no solo de la producción de la coca, sino de las marchas cocaleras y donde las FARC eran muy fuertes. Ellos vienen a disputar eso, pero en todo el país. Es la gran expedición paramilitar, ocurre entre el 97 y el 99, hacia el Naya, hacia el Catatumbo, o sea, todo el relato del Catatumbo, la disputa por el Catatumbo, el Putumayo, todo esto enmarcado en que para ese momento ya Vicente Castaño maneja el negocio un poco como una franquicia con los narcos. Entonces todos los narcos se van arropando un poco en esta cascarón que se llama la SAUC, y a pesar de que nosotros conocemos y tenemos una narrativa de una Saucé, de un señor Castaño que es supremamente poderoso, supremamente militar, supremamente ideológico, en la práctica la Saucé son muchos, es muy fragmentaria, son muchos poderes que no se someten, es una alianza frágil, llena de desconfianzas, y eso se va agudizando con el tiempo, ¿sí? Porque como en muchas de estas estructuras, pues también el que más dinero, armas tiene, pues más poder acumula. Es un poco lo que va pasando con Macaco. Macaco se va volviendo muy fuerte, el bloque central Bolívar realmente se convierte en la gran máquina, digamos, económica y de guerra de las AUC, y allí empiezan todas estas contradicciones grandes dentro de las propias AUC. Las AUC tienen un problema muy serio adentro, es decir, ellos tienen ¿cómo se llama? Su estado mayor, pero realmente el tema del narcotráfico está todo el tiempo allí generando conflicto, y empieza el tema ya desde muy, digamos, finalizando, si se quiere, el gobierno de Pastrana, que ellos han empezado ya a tener toda una estrategia política con la parapolítica, están buscando una salida también porque es como clarísimo que el Plan Colombia pues va a cambiar el escenario un poco, y este gran aparato de guerra pues va a tener que salir un poco de juego porque ya viene un poco un momento distinto del Estado, del gobierno, en fin, y ellos empiezan a buscar esta negociación. Entonces, para el Perdón, momento, y una interrupción que me parece importante que ahí expliques eso que tú dices, que llegó un momento en que tenían tal cantidad de plata que no podían seguir así. clandestinos. Sí, o sea, a ver, hay un tema que yo creo que es que eso, uy, cuando uno lee todo, y todo eso está escrito, porque eso no es cierto que no lo sepamos, sí. Por ejemplo, incluso ahora en el juicio de Uribe eso aparece mucho, el tema de la plata, y Pacho lo sabe mejor que yo. El tema de la coca es que la plata que produce la coca, yo tengo ahí en el documento testimonios, por ejemplo, del bloque central, perdón, del Centauros, de una persona que manejaba lo financiero del Centauros, que decía: nosotros no teníamos tiempo de contar la plata, nosotros teníamos que pesarla. O sea, y en las FARC también pesaban la plata en costales, porque no había tiempo, o sea, era demasiada plata. Era un negocio muy fuerte, pero por ejemplo, lo que empezó a hacer para el bloque central Bolívar, el poliducto, el robo de gasolina, no, no, eso es un negocio hiper mega millonario. O sea, esos son negocios de demasiado dinero. Y nomás yo le voy a decir algo que yo hablaba con Julián Bolívar. Yo le decía: ¿cómo es posible que Macaco haya tenido él, su bloque, 7.000 hombres, con las mejores armas, con los mejores uniformes, con helicópteros, mm, con todo, 7.000 hombres, eh, o sea, un ejército de 7.000, sostenerlo un señor, sí, que es un señor de la guerra, sí. ¿Cuál es la racionalidad de eso? Es decir, ¿para qué?
porque Macaco claramente para mí, por ejemplo, es el que más claramente es un hombre de negocios. O sea, es un señor que no tiene cero discurso político, no es mancuso, ¿sí me entiendes? Es un señor absolutamente de los negocios que llega desde el Putumayo a construir esta cosa y, y yo digo, es que es mucho dinero, ¿sí? Y cuál es la racionalidad para uno? Y hay un momento, eso sí creo que es muy importante, hay un momento, y eso lo hemos visto con todos, donde tanta acumulación en el mundo criminal se vuelve, cómo dicen los economistas? Ineficiente. Es decir, yo por más dinero que siga acumulando, si sigo siendo un criminal y si sigo estando por fuera, ¿cómo llaman eso? Como un balance negativo. Es que se me va la palabra. Eso se llama... Rendimientos Rendimientos decrecientes. decrecientes. eso, de rendimientos decrecientes. Entonces siempre hay una necesidad de pasar a la legalidad. Y yo, Pacho, voy a citar acá una conversación que tuvimos por teléfono con Miguel Rodríguez, telefónica cuando estamos en la comisión, donde yo siempre Hazlo. recuerdo mucho eso, porque Miguel Rodríguez Ese pa- decía que no puedo. No, claro, hazlo, hazlo, Ah, no, hazlo. no, ya. Sí, que Miguel Rodríguez decía, mire, nosotros somos unos bandidos, pero nuestros hijos no. Nuestros hijos son unos empresarios, gente de bien, bueno, etcétera. Entonces, hay también una cosa que yo creo que es muy importante leer, es que ellos de todas maneras se conciben, muchos de ellos, como una gente funciona mucho con esta mentalidad de la familia y de que necesitan también que su riqueza pues les sirva a sus familias, ¿no? Que queden sus familias. Entonces empiezan a buscar esta ruta. La negociación con la SAUCE pues se da en un momento también muy difícil, ahí empiezan muchas dificultades pues con el mismo tema del Plan Colombia y el tema, por supuesto, de las Torres Gemelas. Ahí está bien claramente contado que incluso 2 días antes, creo que 2 días o un día antes del ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos declara como grupo terrorista las AUC. Eso empieza a generar adentro muchos problemas porque, vuelvo y digo, ellos ya están en la necesidad de buscar el camino de la negociación y Castaño claramente es el que dice estos macacos y esta gente, pues, porque él intentó mucho digamos, hacer como un gran grupo y negociar colectivamente con Estados Unidos, pero eso pues no se logró y al final pues yo lo que creo es que, o creo no, pues eso es lo que pasó, Castaño fue derrotado adentro en su corriente porque él no quería, eh, pues digamos, el tema de que estos narcos que ya desde el 97 habían, digamos, estaban financiando todos estos ejércitos estaban metidos, estaban, digámoslo así, vestidos de camuflado, los macacos, los Mejía, bueno, todos esos que realmente no tenían como ningún cuento que ver con la guerra, porque yo creo que de todas maneras Castaño sí tenía una narrativa de la guerra, sabía que ellos venían del narcotráfico, sabía que eran narcotraficantes, pero también sabía que eran funcionales y tenían una conexión. Entonces, ahí el otro punto de inflexión es la muerte de Castaño, porque cuando Castaño es asesinado por ellos mismos, pues es en un momento donde ya abiertamente, recuerdo que en ese momento yo estaba en Semana y hicimos una portada diciendo con quién se está negociando ahora, ¿cierto? Porque realmente el poder dentro de la UC ya cambiaba, pero entre otras cosas lo importante es que ya dentro de la SAUCE ya no había un mando unificado, ya era una alianza incluso es una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz, creo que es del Tolima,
hace una caracterización muy importante que dice que en los últimos años realmente en las AUC había 26 guerras internas. Es decir, y algunas de las peores guerras que vivió Colombia eran guerras adentro de las propias AUC. Ustedes saben que al bloque Metro lo acabaron entre Don Berna y también entre Julián Bolívar y el bloque Central Bolívar. La guerra terrible, inenarrable del Casanare era entre dos bloques paramilitares, el de Martín Llanos y el de bueno, centauros. Pero esas no eran las únicas, hubo guerra en la Sierra Nevada, hubo muchas guerras internas, vuelvo y digo, Justicia y Paz detecta 26 guerras. Dice, ya realmente lo que hay allí es una fractura, incluso una desconfianza muy profunda entre ellos. Y en ese escenario es que entra la negociación o entra a negociar pues Luis Carlos Restrepo con ellos. El documento narra un poco cómo se plantea esa negociación, cómo plantea usted la negociación, y es muy paradójico porque, digamos, lo que uno ve es que el interés principal del gobierno era, digamos, desmontar la máquina de guerra, desarmar a esos grupos, pero no había una agenda ni una solución para temas como el narcotráfico o como los bienes. En realidad, digamos, las primeras soluciones era buscar unos caminos de legalización, pero un desarme. Eso era muy claro. Y finalmente, digamos, eso todo se va reventando por el debate en el Congreso y también por lo que hacen las Cortes, pero es muy interesante la manera como, digamos, permanentemente se está como en la tensión entre si son tratarlos como narcos o tratarlos como señores políticos, como parte del conflicto, como se les había, el mismo Estado les había dado un lugar de actores del conflicto, digamos, de alguna manera de aliados en la lucha contra insurgente, y ellos ya, pues perdón, tenían congresistas, tenían poder político fuerte, ellos ya estaban interesados en el poder político, ¿sí? O sea, ellos querían mantener ese poder político, el poder económico y los bienes. Y finalmente, pues creo que la negociación no toca realmente, o sea, nunca se atreve realmente a decir, esto es una negociación con la mafia. Nunca se atreve a decir, esto es un sometimiento, vamos a hablar de bienes, vamos a hablar de narcotráfico, sino que sigue manejando una narrativa un poco digamos, de cómo tenderle un puente como al propio poder que ellos tienen y cómo lograr transitar de ese poder a un poder más, digamos, del Estado, en fin. Yo creo que la ley de justicia y paz, hoy que, como dijo Camila, estamos a 20 años de verla, yo creo que fue una buena, pero quiero señalar también la paradoja. Recuerden, el primer proyecto que presentó el gobierno Uribe era un proyecto de amnistía, básicamente para los paramilitares, donde los bienes básicamente les quedaban intactos. Era un proyecto digamos, muy favorable, un proyecto como de transición sin ninguna exigencia. Es en la ley, y yo quiero destacar aquí muchísimo el papel de Rafael Pardo, sobre todo. Rafael Pardo tiene un libro muy bueno sobre el fin del paramilitarismo, donde a mi juicio eh, 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 lee muy bien lo que está pasando en ese momento y lo que pasó con la ley. Rafael Pardo, por ejemplo, en ese libro dice, aquí se desarmó los grupos paramilitares, pero no se acabó el paramilitarismo, no se tocó lo que hay en el fondo, la base, todos esos poderes económicos, políticos que hay allí, y el tema del narcotráfico va a seguir siendo ahí porque no se logró hablar de ese tema, tocarlo, siempre fue un tema como que se partía, no había una estrategia para decir cómo afrontarlo.
Por supuesto, hay personas que dicen, como Gustavo Duncan, que es imposible exigirle a una negociación de esas, que busca sobre todo sacar armas del territorio, en fin, exigirle como que logre frenar el narcotráfico. Sin embargo, sí se pudo haber hecho más para que esos personajes en particular aportaran fórmulas, digamos, distintas y las aportaron. El alemán, por ejemplo, dice que ellos le entregaron al Estado coordenadas completas del Golfo de Urabá, donde ellos decían, poniendo corbetas en tales y tales puntos, usted puede controlar el Golfo de Urabá para que no, para ver qué se mueve por él. Y él dice que el dispositivo de la Armada duró 15 días, a los 15 días lo levantaron. Entonces, hay una cosa que sí creo que no funcionó. De todas maneras, ustedes saben que la ley de justicia y paz pues tiene un cambio muy fundamental cuando la Corte dice esto no, ellos no son sediciosos. Eso es un cambio muy fuerte, casi que es realmente, y la entrevista que tú mencionas, Patricia, que usted le hacen a Mancuso, pues tal como yo la leí, él lo que reclama es eso. Es decir, nosotros somos actores del conflicto, ¿por qué no vamos a recuperar nuestros derechos políticos? ¿Sí? Sí. Sobre todo Mancuso, que tenía más aspiraciones políticas. Eh, efectivamente, el golpe que le da la Corte a la ley digamos, pone a los paras en el lugar de la criminalidad común, cuando dice ustedes ¿cómo se asociaron para delinquir? Eh, Esto, concierto para delinquir agravado, esto no es sedición, y eso, pues, es un golpe a ese reconocimiento político que per se ellos ya tenían, pero yo creo pero que de todas maneras la ley de justicia y paz traza unas líneas muy interesantes, digamos, abre las puertas y logra construir un nuevo sujeto, básicamente al calor de la ley de justicia y paz se construye el sujeto social más importante de los últimos años en Colombia, que son las víctimas. O sea, es alrededor de la ley de justicia y paz que la víctima se va configurando como un sujeto social y como impulsa la organización de la gente esta ley, o la aplicación de la ley, pero también tiene instrumentos interesantes como la Comisión de Reconciliación. Yo no sé si Ana Teresa está, pero Ana Teresa hizo parte, Eduardo Pizarro, el grupo de memoria histórica, es decir, la ley tiene una cantidad de instrumentos que aún en una noción de sometimiento a la justicia, porque ellos terminan al final en un modelo de sometimiento, eh, le da, le da elementos de justicia transicional muy interesantes. ¿Sí? Si hubiese dicho la Corte, no, ustedes son unos delincuentes comunes y ya, pero no, mantiene una noción de que aún sin darles el reconocimiento político, ustedes van a cumplir ustedes van en un esquema de justicia transicional y eso, yo creo que eso hay que revalorarlo. Creo que es interesante. La verdad que ha habido en Justicia y Paz es muy, muy importante. Creo que se pudo haber mantenido más lo de reconciliación y creo que el otro vacío enorme, fuera del tema del narcotráfico, fue el tema de los bienes. Eduardo Pizarro, para el texto que yo hice, yo hablé con él y él decía, en la ley lo que quedó es que, eh, señores paramilitares, usted diga cuáles son sus bienes. Si usted no lo dice, la fiscalía lo va a investigar, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que a Charlie Sa, 20 años después le están buscando los hoteles, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, poner a la fiscalía en semejante trabajo, 20 años después, lo que ha hecho la fiscalía, pues ha sido bastante, en algunos casos, pues toda la red de testaferrato de la gata, muchas cosas, pero son miles y miles y miles de bienes que eh, nunca se supo. Muchos paras compraron bienes para entregar, para proteger los que sí tenían.
Entonces, la ley no tuvo instrumentos para hacer una negociación económica con ellos. No tuvo instrumentos, no había inteligencia, nadie se puso en la tarea. Y de todas maneras, sí había la noción inicialmente con los proyectos productivos de ellos, pues allí sí iba a haber de todas maneras una operación de lavado, por supuesto que la iba a haber. Eso también se frenó en muchos casos, en otros se hizo, pero de todas maneras una falta como de claridad y de transparencia con el tema de los bienes, que a mi juicio pues no se resolvió. Yo creo que los bienes, yo creo que esa negociación fue muy buena para los jefes paramilitares, incluso los que estuvieron en la cárcel en Estados Unidos, porque los bienes en general, ellos se quedaron con ellos, con gran parte de ellos, ¿sí? Pero nunca tuvimos realmente una noción de qué es la riqueza que hay ahí. Eso se fue, digamos, legalizando algunas cosas a través de testaferros, etcétera. Entonces son como cosas que uno ve que en esa negociación, y digamos, el título que yo le pongo al documento del cascarón y la semilla es porque lo que sí, mirando el reciclaje de la violencia, lo que yo sí creo que claramente faltó en esa negociación de la SAUCE, pues fue como para volver al lenguaje que ya conocemos, la paz territorial. Es decir, lo que uno observa es que las AUC fueron como un gran paraguas donde en algunos casos con más fuerza y en otros ellos se chuparon todos los grupos locales, pero esos grupos locales existen, persisten y siguen ahí, que el Juancho Prada por allá en el Cesar, que los de los Rojas por allá en la Sierra Nevada. En muchos territorios hay unos grupos que llevan 30, 40 años, en algunos casos muy arraigados societalmente, en comunidades, localizados en algunos, incluso en el caso, por ejemplo, de los Susuga, es muy curioso, son como familias, ¿sí? Son como familias y son grupos que son como los primos, los compadres, y esos son fenómenos, y esos grupos logran reproducir, digamos, porque funcionan un poco como en red con estos grupos. Eso está pasando hoy, yo lo veo claramente con el Clan del Golfo. El Clan del Golfo está otra vez recogiendo un poco esos pequeños grupos que hay que en el Carmen de Bolívar, que aquí, que allá, y ellos van regulando esos grupos y van armando, así funciona un poco Medellín con sus combos, o sea, son los combos y hay unas estructuras arriba, paraguas, que ponen un orden en ese mundo de combos y de grupos y se auto nombran un poco negociadores, ¿sí? Miremos el caso de Medellín, es un poco eso, son 4 o 5 como grandes oficinas que controlan 200 combos que hay en la ciudad, pero si usted en la negociación solo negocia con las cabezas, pero usted no se da cuenta qué está pasando abajo con estos señores donde hay, para usar el concepto de Francisco Gutiérrez, especialistas ya en la violencia, es decir, gente que simplemente su negocio es la violencia, ¿sí? O el control territorial, gente que dice, este territorio es mío y yo cobro a todos los grupos que pasen por acá. Y segundo, si no logras ir a ese fondo, ese local y territorial, eh, para que realmente ahí desarmar un poco esas estructuras y esas relaciones, sobre todo, las relaciones. Entonces, sí, tú desarmas el cascarón, pero queda la semilla. Por eso se llama el cascarón y la semilla, porque no basta con desarmar el cascarón. Tú tienes que ir a la semilla, ir a esa base donde esos grupos se reproducen, que es muy territorial, que está muy vinculado a relaciones, a dinámicas y a las economías. Sin duda, las economías creo que son las que pues, empujan un poco el reciclaje de la violencia. Y bueno, eso es como grandes rasgos. No quiero, pues, Pero bueno, aquí dos preguntas. Uno, todo ese pasado de paramilitarismo, ¿cómo impacta la realidad hoy? Esa es una pregunta.
Y la otra pregunta es si Marta Ruiz fuera presidente de la República, ¿cómo haría para manejar ese temita de la guerra y la paz? Ahí Pacho se Sí. ríe. No, mira, yo sí creo que estamos en un escenario muy distinto. Sí, a mí me parece que lo que yo miro en la historia del paramilitarismo en Colombia es que nosotros estábamos en guerra. ¿Cierto? Y la guerra es como una narrativa gigante que explica muchas cosas y allí caben unas dinámicas que yo creo que hoy no es tan claro para mí si estamos en guerra, no es, o sea, el Estado tiene unas amenazas, hay unas amenazas de la seguridad, pero no hay este dispositivo insurgencia contra insurgencia, ¿sí me entiendes? Yo siento que eso no está pasando, entonces yo no veo cómo se puede armar un grupo así. Lo otro que yo creo es que ese concepto de especialistas de la violencia me parece muy importante, porque tristemente los posacuerdos, las posguerras generan mucho eso. Entonces, porque miremos los reciclajes nuestros acá, pero miremos, por ejemplo, que estamos exportando mercenarios para todas las guerras. O sea, estamos exportando mercenarios para Siria, para Ucrania, para matar al presidente de Haití, para atentar en Ecuador. Es decir, aquí hay un mercado de la violencia y yo creo que eso es un tema distinto porque allí no hay ya este alinderamiento ideológico con grandes narrativas, sino simplemente un mercado de la violencia. No veo que estos grupos tengan una articulación con el Estado tan clara. Yo sé que el ELN dice que el Estado protege al clan del Golfo, todo. Para mí eso no es tan claro. Yo no veo esas articulaciones. Podemos discutir más sobre el papel del Estado en este momento, pero lo que no veo es que el Estado tenga interés en alimentar estos grupos. Y yo tampoco creo que haya una narrativa eficaz. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la SAUCE, la narrativa fue muy eficaz. Yo arranco el documento contando cómo Castaño da la entrevista a Darío Arizmendi y él hace todo su discurso postulándose como una víctima ofendida por el asesinato de su padre, pero, pero, pero lo que no sabemos ahí, nadie sabe, es que él era el jefe de sicarios de Pablo Escobar. Pues, o sea, es que venía y en 3 años Castaño se vuelve el personaje más poderoso del país, ¿sí? O sea, en 3 años, desde la muerte, desde los Pepes. Entonces yo digo, uy, qué velocidad, o sea, las FARC le tomó años convertirse en las FARC, ¿sí? Las FARC para llegar a ser el ejército les tomó 40 años del ejército. Esto les tomó 4 años hacer el ejército que hicieron, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que uno dice, wow, ¿sí? Una cosa, Y lo, y, María Camila quisiera intervenir, decir algo. sí, Estás en mute, María Camila. Sí, ya. Sí, gracias, Patricia. No, sí, quería, pues como también introducir un poco la reflexión que también se propone, sobre todo en el podcast, y es que hemos aprendido de toda esta historia que nos cuenta Marta. Y yo creo que habría que empezar por lo siguiente, y es que ha habido un debate en los últimos años recientes, digamos, en este gobierno y en torno a la política de la paz total, sobre la caracterización de los grupos que hoy son los protagonistas del conflicto y las múltiples violencias. Y fue un debate que luego pues quedó zanjado de alguna manera en la ley 2272, que hace una diferencia entre grupos armados que hacen parte del conflicto, las estructuras organizadas de crimen de alto impacto, con quién se puede negociar o con quién se puede adelantar una negociación política, con quién solamente un diálogos sociojurídicos, quién tiene carácter político, quién no, y hemos estado un poco dándole vueltas a ese asunto.
Y en la época de las negociaciones con las AUC, y cuando se lleva al Congreso el debate de la Ley de Justicia y Paz, también estábamos en ese debate. ¿Qué eran las autodefensas? ¿Eran narcotraficantes? Ellos, por supuesto, tenían, como dice Marta, la pretensión de que se les reconociera como un actor político, sedicioso. Este tema de la sedición hoy es importantísimo. Yo que sigo, digamos, profundizando en este tema a propósito de los 20 años de justicia y paz y de posibles marcos jurídicos para la paz total, me encuentro con que la figura de la sedición resulta ser muy interesante para entender también el carácter de los grupos hoy. Pero en ese momento, el gobierno del presidente Uribe resuelve ese debate por la vía pragmática de decir, aquí no nos vamos a meter, ya una vez es derrotada la idea de la sedición, aquí entonces lo que vamos a reconocer es que son actores del conflicto, independientemente de si tienen un carácter político o no, y al reconocerlos como actores del conflicto, digamos que se habilita, y es lo que luego reconoce la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad de la ley 975, que es posible usar mecanismos de justicia transicional, porque son actores del conflicto. Y ahí, digamos, empieza un camino muy interesante en Colombia, pero también, eh, digamos, que no ha sido pacífico, y es plantear que para actores del conflicto es posible beneficios penales, en el caso de la Ley de Justicia y Paz, la alternatividad penal de 5 a 8 años, pero para grupos que no hacen parte del conflicto, que es luego lo que trayendo esto al presente, solamente es posible el sometimiento a la justicia. Y resulta que estamos hoy frente a una situación, y es, bueno, entonces, ¿qué pasa con el carácter político de estos grupos? ¿Tienen carácter político? ¿No tienen carácter político? Hoy hablamos de las famosas gobernanzas criminales, que es el ejercicio del poder en los territorios, y sabemos que hoy todos los grupos lo están haciendo. Y lo hacían las AUC en su momento. Y como dice Marta, y en eso yo creo que hay ciertas similitudes, las AUC fueron el paraguas para la negociación, pero en realidad estos eran grupos con una fuerte arraigo territorial, y en ese sentido se parece un poco a lo que hay hoy. Eh, cada bloque y cada estructura de las autodefensas pues tenía un territorio definido, y la negociación, pero sobre todo lo que viene después, que es la desmovilización y ese tránsito a la vida civil, se pensó en los territorios. Yo en estos días estaba revisando eh, pues cómo se desarrolló ese proceso de desmovilización, y conversando con los protagonistas, y me encontraba con algo muy interesante, y es que, por ejemplo, en su momento, digamos, cuando salen de Santa Fe de Ralito, en cada una de las zonas de los bloques se hacen una suerte de concentraciones que se parecen mucho a las zonas de ubicación temporal. Entonces ahí llegaban los combatientes, había unas reglas, estaban en unas zonas ubicadas donde además entraban sin armas, empezaban a trabajar en proyectos productivos, el IMPEC hacía control sobre esa zona, estaban, digamos, como en una restricción de la libertad, y en algunos casos más que eso, y se suponía que ahí era que se daba paso a la reincorporación. Lo que pasa es que luego eso no funcionó. Muchas de esas fincas quedaron abandonadas, y se habían hecho inversiones en proyectos productivos importantes. En el sur de Bolívar, por ejemplo, en el predio La Orquídea, empezaron haciendo erradicación de cultivos de coca. Los mismos combatientes del bloque central Bolívar empezaron a arrancar las matas de coca, y empezaron a sustituirla por sembrados de cacao, de café, o sea, muy parecido a lo que hoy se está planteando en las zonas de ubicación temporal. Entonces, cierro un poco también con la idea de que hay mucho que aprenderle a nuestra propia historia, y creo que por las características, digamos, de esta nueva fase
del conflicto y las violencias, ¿no? De gran fragmentación, de territorialización, pues probablemente lo, esa negociación y ese proceso con las AUC, por supuesto, guardadas las proporciones y las diferencias, puede arrojar incluso más elementos y más ejemplos que incluso la negociación del 2016. Esto definitiva, lo que tenemos hoy definitivamente no se parece para nada a la negociación del 2016, que era con una estructura vertical, que tenía una nacional, una pretensión de, digamos, de desafiar el poder central. Aquí en los territorios tenemos otra cosa que a veces se parece más a esa historia que nos contaba Marta. Bueno, antes de la pregunta de la presidencia de la República, Sí. una cosa, eh, amplios sectores del país están pidiendo mano dura. ¿Por qué el ejército no entra a los territorios? ¿Por qué no acaban con esos tipos? Estamos mamados de, de, de la guerra, de que se está expandiendo, digamos, la influencia de estos grupos en los territorios. ¿Ustedes qué responden a eso? Eh, no sé, Camila, yo pues yo yo no sé, yo te lo decía a ti, es que yo hay cosas que para las que no sé si el ejército es lo que se necesita, ¿sí? O sea, hay muchas de estas estructuras que no funcionan como ejércitos, ¿sí? Tú vas a Medellín y tú no necesitas el ejército en Medellín, ¿sí? O sea, tú tienes una ciudad con un poder paralelo eso no es de ejército. No sé, Pero incluso, no, incluso Marta, claro, lo urbano, por supuesto, tiene sus propias características y en realidad, pues es un tema más de la policía y de la inteligencia. Pero digamos, en las zonas rurales, yo tengo, digamos, como una hipótesis y creo que desde muchos lugares se está trabajando un poco en ese sentido. El general Herrera también nos podrá decir. Pero yo sí creo que hoy la seguridad y, digamos, la estrategia de seguridad de la fuerza pública, en particular de las Fuerzas Armadas, eh, es enorme, digamos, porque el conflicto cambió y porque esa fragmentación y esa atomización en los territorios del conflicto, pues tiene que necesariamente obligar a la fuerza pública a adaptar sus estrategias y sus formas de actuación. Eso por un lado. Aquí tienen que, digamos, librar varias guerras al mismo tiempo, con la complejidad además de que los grupos están enfrentados entre sí. Miren lo que está pasando en el Guaviare, una guerra entre Mordisco y Calarcá con unos efectos humanitarios terribles, pero al mismo tiempo está el Cauca, es decir, y cada territorio tiene una particularidad en cómo se desarrolla la confrontación armada. O sea, no es las FARC de en su momento, ¿no? Que tiene unas estrategias, unas tácticas. Aquí esto cambia, digamos, de territorio a territorio. Eso es una cosa. Otra cosa es que los mismos grupos pues tienen unas formas distintas de actuación. No están, hoy ya no vemos grupos encampamentados, su presencia está mucho más, eh, digamos, es mucho más, ¿cómo sería? Como imbricada en las comunidades, ¿no? Eso es un reto enorme para la fuerza pública, ¿no? Porque pues están en medio de las comunidades, en los territorios donde están ejerciendo el control de las economías ilícitas, pero también ejercen el control sobre las comunidades de una manera más o menos autoritaria, pero por lo general muy autoritaria. Incluso en zonas que no están en disputa, uno podría decir que disminuye la violencia letal, los homicidios, eh, las masacres, etcétera, pero aumenta la extorsión, el control sobre la movilidad de las comunidades, están decidiendo sobre cómo funcionan o deben funcionar las juntas de acción comunal y atacar eso es todavía mucho más difícil. O sea, eso no es simplemente mandando, no sé, un batallón o, fue, o
miembros de la fuerza pública, soldados, a combatir con la estructura que está ahí. Esto es mucho más difícil, requiere más inteligencia estratégica, requiere nuevas formas y yo creo que ese es el gran desafío para la seguridad de aquí en adelante. ¿No? Y yo creo que ese es el debate que deberíamos estar haciendo. Aquí no es si se necesita más fuerza pública, más fortalecida, no. Aquí la pregunta es cómo responde la fuerza pública a esta nueva fase del conflicto y las violencias, y qué capacidades tiene y qué es lo que tiene que modificar, ¿no? Creería yo, que es como un punto ahí clave. Marta, a ver si te elegimos presidente de la República. Entonces, No, no, no. A ver, yo lo que sí siento yo es que nosotros tenemos que, mm, a ver, yo creo que hay un elemento, eh, yo siempre hablo del viejo este, ¿cierto? De los Western, porque yo creo que hay, hay, hay un tema que tiene que ver con lo territorial, que yo creo que seguimos fracasando. No tenemos estrategias realmente yo no llamaría control del territorio, yo creo más integración del territorio como a unas dinámicas democráticas, ¿sí? Y yo creo que hoy hay que reflexionar mucho sobre el relacionamiento de los grupos con las comunidades, porque es que ahí no solo hay imposiciones, también, porque en la medida que las economías ilegales sean las que dominan ciertos territorios, pues los grupos ilegales regulan esa economía y se vuelven esenciales para la gente. La gente vive también de esas economías. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar menos, como tú preguntas inmediatamente qué va a hacer el ejército. Yo diría, hay que pensar, creo que hay que cambiar la pregunta y decir, ¿qué vamos a hacer con la economía en esos territorios? Es decir, voltearnos, y yo sí creo que tenemos que plantearnos seriamente el tema de cómo negociar con estructuras criminales que tienen mucho dinero y dominan mucho la economía. Es decir, vamos a seguirles ofreciendo un sometimiento para que se queden con el 5%, o vamos a ser capaces de hacer un sometimiento con fórmulas, digamos, digamos, con fórmulas distintas de cómo legalizar o cómo entrar esas economías, meterlas en cintura, ¿sí? Con ellos, que es un poco lo que decían estos señores de la oficina de Envigado en la entrevista que les hacía Julio. Es decir, ¿cómo se usa este momento para decirle a ellos, bueno, cómo va a ser? Porque para mí, si no se resuelve el problema de las economías, el tema de las armas se reproduce. Eso no tiene mucho misterio. Eso se reproduce porque en el fondo está un problema de la economía y también un problema de la política, porque es que la política, gran parte del sistema político se ancla también en este sistema que tenemos. O sea, es un sistema que tenemos. Y nosotros, ¿cómo romper el sistema? Yo creo, podemos pasarnos la vida en el juego de policías y ladrones y coger al uno y el otro lo matamos y luego el otro sube y el otro baja y el mando medio se toma. Digo, para mí, si no resolvemos el problema en las economías, el poder de ellos son las armas y la plata, ¿sí? Entonces tenemos que resolver lo de las armas, que por ejemplo fue lo que resolvió Uribe con los AUC, sí, resolvió el problema de las armas y bajaron dramáticamente las cifras de violencia. Eso sí, yo creo que hay que reconocerlo, sí, cuando él desmovilizó a las AUC, bajaron dramáticamente las cifras de violencia, eso está probado, pero el problema de la plata, de los negocios, de la economía, yo creo que hay que cambiar la pregunta un poco y yo me pregunto, esa es una pregunta que yo tengo, si nosotros tenemos que empezar a buscar fórmulas más de regulación de ciertas, digamos, economías ilegales. ¿Cómo sería regular en lugar de prohibir? ¿Cómo regular la minería ilegal, por ejemplo? Que no, sí, si la fórmula de prohibir no nos sirve, no ha servido. ¿Qué fórmulas de regulación podemos encontrar? ¿Sí? Con la coca. ¿Qué fórmulas de regulación encontrar
con muchos temas que se mueven en la economía ilegal, ¿sí? Muy bien. Bueno, yo quisiera darle la palabra a Pacho. Esto no puede acabar sin oír a Pacho y sin oír al general por lo menos. Ay, a ver, voy a decir una cosa muy, bueno, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias, eh, Marta, y Camila, gracias realmente por esta contribución tan interesante y ayudarnos a situarnos. Yo quiero referirme solamente a un punto que me preocupa de manera muy especial, sobre todo en los últimos tiempos y después de haber estado, aunque estoy aquí en Cartagena un poco retirado, pues sí, por petición de las comunidades me he ido de pronto me he ido a meterme en los sitios donde se producen esos confinamientos y a darme un poco cuenta y también a cruzar palabras con los actores armados que estaban allí. Mi sensación es, no quisiera ser maximalista en el sentido de saltar a una solución imposible, pero yo sí siento que los actores armados estos, que son aparatos empresariales criminales de altísimo nivel, que por supuesto inciden en la política en cuanto que eh, corrompen a los poderes locales, porque le dan plata a los consejos municipales y Se eventualmente a los congeló. alcaldes y, actúan sobre el poder porque necesitan. Me acuerdo como nos lo decía eh, pues los mismos paramilitares en un momento en el Magdalena Medio, que actuaron enormemente en la política porque sabían que si no, no podían sacar adelante su esfuerzo y sus negocios. Pero lo que voy a esto, lo que es impresionante es que ellos nos han demostrado que en territorios inmensos de Colombia, donde el desarrollo económico nacional y el pensamiento empresarial y la concepción del Estado dirigiendo la economía nunca entendió que en esos territorios se podía producir valor y acumular valor en serio. Estos grupos lo están demostrando, porque lo que uno encuentra es que no solamente manejan la coca, además hoy en día en una forma muy industrial y con transformaciones internas muy buenas, manejan el oro, que hoy en día pues con el oro a $3.300 la onza, es una locura lo que se puede hacer con el oro. El país está lleno, es impresionante, de máquinas retroexcavadoras por los ríos, apoyados por las comunidades que se pegan de lo que las retroexcavadoras botan y por supuesto con estos grupos actuando sobre eso. Manejan el contrabando en serio y se encuentra uno con las tiendas de mercancía china en los territorios, pero no es por ser china, sino por ser contrabandeada en cantidades inmensas. Crean empleo, eh, pagan a las profesoras, hacen pequeñas pavimentaciones y por supuesto dominan en una forma brutal porque si bien manejan el transporte también, pues todo el mundo tiene que estar en contacto con ellos, pero forzan a los niños a que se tienen que ir con ellos. Y, pero lo que es interesante es la producción de valor, que no hacen como lo hacía antes las FARC, que la mayor parte del valor se iba al secretariado para una guerra nacional, sino que el valor se queda en los territorios, ellos controlan un porcentaje relativo, se quedan con un porcentaje relativo de acumulación, pero lo demás lo irrigan en el territorio y está mostrando que eh, la incomprensión que nosotros hemos tenido de los territorios, nosotros hubiésemos podido desarrollar en serio el norte del Cauca, el Andén del Pacífico, el Guaviare, el Putumayo, y estos tipos nos están mostrando que eso es en serio.
que se puede hacer una acumulación interesantísima. Y las cifras, pues no quiero poner aquí porque son cifras que hay que precisarlas con cuidado, pero créanme que lo que pasa en Medellín es igual. El, el, la masa de dinero, la economía que se maneja en Medellín con estos tipos es increíblemente grande. Eh, Nosotros pensábamos que la conformación del Producto Interno de la ciudad estaba en el poblado. De ninguna manera. La masa de dinero que se maneja en estos sectores de economías que viven sobre la informalidad. Es que hay que pensar que el mercado colombiano es enormemente excluyente. El 60% del empleo es informal y la informalidad es el campo de cultivo de, de la economía ilegal y de la economía criminal. eh, y el escape, por supuesto, de los impuestos y de la posibilidad de que el Estado tenga recursos. Un poco para decir, tú estabas preguntando como cuestiones de presidencia para Marta o para el que sea. A Allí, ti, allí tú lo que eres mi candidato desde hay- hace tiempo. Yo te lancé y no me paraste. y Marta ha dicho muy bien que el ejército está haciendo un esfuerzo muy grande. Y hemos visto transformaciones en el ejército muy hondas, por ejemplo, en el campo de los derechos humanos, de la sensibilidad a comprender lo que le pasa al país. Pero eso es un problema de otro género. Casi que uno que tendría que hacer, se les hizo en un plan Marshall. Hay que reasignar el presupuesto nacional por un tiempo para que se activen realmente todos estos mundos que nosotros no hemos sido capaces de activar. No sé si hay que irse atrás a los tiempos de Uribe Uribe, eh, el, eh, el liberal de comienzos del siglo pasado, que decía aquí lo que hay, había un enorme miedo al pueblo, a trabajar con el pueblo, como hicieron los coreanos, que eran más pobres que nosotros y hoy es la séptima economía del mundo, eh, porque cogieron al pueblo y confiaron en ese pueblo y lo hicieron los vietnamitas también. El pueblo como es, con sus confusiones y con sus oscuridades, por eso hay que acercársele tanto. Pero ahí el pueblo colombiano es de una riqueza extraordinaria interior y creatividad. Bueno, no sé si me fui por donde no esperabas, pero, No, no, pero no. estas industrias criminales han entendido eso y nosotros no nos hemos dado cuenta. Muchachos, de cambio estamos en mora de ir a los territorios y hacer ese reportaje de las industrias criminales del que habla Pacho. Bueno, general, ¿usted qué opina? Sí, que es muy importante. Dios mío. Muchas gracias, Patricia, y un saludo especial para quienes nos han presentado este trabajo, Marta y María Camila, y para todos unas buenas noches. Yo partiría de una premisa, una amenaza que muta y nosotros no mutamos. Mm, El conflicto cambió, pero nuestras respuestas siguen ancladas en el pasado. sí, señor. Durante años enfrentamos una amenaza reconocible, guerrillas verticales ideologizadas con jerarquía y agenda política. Ese modelo colapsó, pero el Estado aún no ha hecho su transición doctrinal completa. No son las fuerzas militares nomás, el Estado no ha hecho esa transición. Hoy enfrentamos una amenaza distinta, fragmentada, reticular, territorializada, camuflada en lo social y en lo económico. Eso en dos palabras se puede definir: una amenaza híbrida. Ya no buscan tomarse el poder nacional, les basta con controlar lo local sin confrontación directa. Y ahí comienzo a darle respuesta a Patricia. ¿Qué hace el ejército? ¿Con quién combate? Hay unas áreas en el país que sí es cierto que pueden enfrentarse a confrontaciones, Cauca y Catatumbo, pero hay otras donde esa gobernanza criminal que habla María Camila, ¿cómo se combate por parte del ejército?
El problema no es solo la mutación criminal, es que seguimos actuando como si la amenaza fuera la misma. Con las políticas promulgadas, la coordinación institucional, los sistemas de mando, no se han adaptado a este nuevo escenario multicriminal que tenemos. Y en esa brecha operan grupos armados ilegales con lógica multicrimen, disidencias sin ideología, híbridos con anclaje social y alianzas invisibles entre legalidad e ilegalidad. Ese es un enemigo nuevo. Es muy difícil combatirlo con los fusiles. Colombia enfrenta una amenaza que ha mutado en lógica, en medios y en objetivos. Y mientras no se entienda eso, pues no se le puede buscar el antídoto. Y ese antídoto no solamente son las fuerzas militares. Y para finalizar, Patricia, que usted preguntaba, ¿qué hace el ejército? Cumplir su misión constitucional. Todo el tiempo cumpliendo esa misión constitucional, buscando una mejor seguridad territorial y buscando la protección de la vida en esas comunidades rurales. Pero ahora viene un cambio muy fundamental. No necesitamos control militar de área. Lo que necesitamos es control institucional del territorio. Hay que recuperar el control institucional del territorio mediante una acción unificada del Estado. Y el ejército hace parte, una partecita fundamental, sí, en esa acción unificada. El ejército no lleva en este momento el esfuerzo principal a mi modo de ver, a pesar de que cumple su misión constitucional. Es un trabajo interagencial. Y lo que necesita Colombia, y creo que me lo ha escuchado usted en nuestro chat, necesita es una mesa de Estado que maneje esta problemática. No es una mesa de gobierno, es una mesa del Estado como Estado que se ponga al frente de buscar herramientas y alternativas para mejorar esta situación de orden público que afrontan las regiones, especialmente en dos elementos: cómo confrontar con la acción del Estado, por ejemplo, la situación que se da en el Cauca, y otro aspecto que aparece en el contexto del país, cómo estabilizar las regiones. Eso no es una sola misión del ejército. La estabilización de regiones como el Catatumbo necesita una acción del Estado. Bueno, Patricia, esos son mis comentarios. Muchas gracias, general. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Los economistas, Mauricios. Adelante, Yo Tocayo. sí, yo sí tengo una pregunta que he tenido. eh, esta amenaza híbrida que dice el general hoy, Pacho decía, no solamente el narcotráfico, también está la minería ilegal y el oro, ¿sí? Se necesita destruir o por lo menos disminuir esa base económica del negocio para poder tener ese control del Estado, o podemos seguir conviviendo con eso y pretender que el Estado además llegue a esos territorios pues con sus instituciones. ¿Qué opinan? Pacho, Marta. Eh, en otras palabras, el control del negocio del narcotráfico y la minería ilegal es condición necesaria para avanzar en el proceso de la paz, o es algo con lo que podemos convivir. Eh, Pacho, di tú y luego yo. no, sí, Mauricio, es una pregunta de esas preguntas complejas que uno no sabe, pues porque nos desborda la pregunta, es parte del problema en que estamos. Eh, Estoy completamente de acuerdo con el general Herrera. Creo que es una manera de lo que él ha expresado, es una profundización de hay que buscar una solución muy integral y es una solución de Estado. También yo creo que es una solución de el direccionamiento de la economía y de la economía formal y de las inversiones en el país, pero pues tiene que ir con el Estado, por supuesto.
Pero, a ver, lo que quisiera un poco plantear es que el problema del narcotráfico y el problema del contrabando y el problema del manejo del oro tiene detrás un asunto estructural muy profundo, nunca resuelto, de la forma como se planteó el manejo del territorio desde un principio, eh, de la forma como se estableció el ordenamiento territorial, de la manera como se le dio entrada a la incorporación de los indígenas y de los negros y de los sectores populares. Es por eso que se generan estas cosas. Son campos donde la exclusión y la pobreza y la falta de futuro fácilmente se pegan de propuestas criminales que de todas maneras solucionan el hambre y generan Producto Interno Bruto, ya sin acumulación. Pero veo mi respuesta es enormemente simple, pero es para decirte que antes de eso, que eran las preguntas que nos planteábamos en la Comisión de la Verdad, era, pero ¿por qué se generó el narcotráfico? ¿Y por qué se expandió? ¿Y por qué las comunidades dieron entrada a las máquinas retroexcavadoras con tanta facilidad? Eh, en fin. No, no, yo quisiera decir, Mauricio, que quizás pues suene un poco, pero yo creo que nosotros tenemos que incorporar mucho el concepto de transición. Y yo creo que nosotros no podemos seguir trabajando con lógicas duales, como legal o ilegal, ¿sí? Sino que tenemos que buscar pensarnos fórmulas, por eso yo hablaba de la regulación, creo que es una cosa donde uno pueda empezar a ver cómo va transitando de una economía ilegal ir legalizando. Por ejemplo, no sé, a veces, a veces yo quisiera estudiar modelos como el de Las Vegas, de Estados Unidos, a ver cómo resuelve en esos países, por ejemplo, cierto tema. Los casinos, cómo resolvieron ellos el tema de los casinos allá ellos tienen unas zonas donde cosas solo se permiten en esas zonas, ¿sí me entiendes? Porque están reguladas, tienen una legislación especial, tienen unas normas especiales. Entonces yo creo que nosotros tenemos que abrirnos a pensar en fórmulas menos duales, menos generales para todo el país, pensar que hay unos territorios donde podemos aplicar eh, eh, ciertas fórmulas. Por ejemplo, se me ocurre que con la minería, más que con las drogas, se pueden experimentar ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo el oro pues no es ilegal. Es ilegal la extracción, pero la producción, digamos, la cocaína pues es ilegal. Entonces, yo sí creo que hay que abrirse a pensar en cosas, sí, que yo creo que en parte es convivir con eso. Yo lo pienso mucho por Medellín, porque Medellín yo lo que veo es muy consolidado, un poder paralelo, una economía paralela, todo un mundo paralelo en Medellín. Que Medellín no es una ciudad fallida, es una ciudad funcional, una ciudad, lo que quieras, pero eso allá es real, que hay un poder que domina, digamos que domina no, porque tampoco domina, sino que funciona, que se mueve. Eso que dice Pacho es muy cierto, que es una, hoy escuchaba yo a ese señor Carlos Pesebre, decía, son 30.000 muchachos que ellos tienen ahí y yo lo creo, porque voy mucho a Medellín y me quedo largas temporadas y en la ciudad se nota eso, se nota que hay una fuerza subterránea. Entonces, ya estamos conviviendo con eso, mejor dicho. Entonces, ¿cómo entrar, cómo hacer que eso se legalice? ¿Cómo entrar a que eso haga parte y ir destruyendo ese tejido criminal y cambiándolo, ¿no? Sí, Patricia, ¿me permite un comentario? claro, sí. Colombia no enfrenta solo el reto de cerrar ciclos de violencia, enfrenta la disyuntiva de cómo ejercer autoridad legítima en los territorios.
sea, Colombia y el Estado colombiano deben recuperar el poder institucional en los territorios y disputarle el municipio a estos actores violentos. Ese es mi comentario. Sí, Sí. Aquí Darío Ortiz escribe. Me queda el sabor de que cada grupo ilegal organizado, al tener un volumen enorme de capital para su legalización y legitimación, puede intentar hacer un giro político atentando contra un candidato presidencial, por ejemplo, u otras acciones para demostrar que se justifica una negociación con ellos en mejores condiciones que las del sometimiento. ¿Algún otro sí, comentario? yo creo que eso es así. Ujú. Carlos Arcesio, ¿quisieras intervenir? No, Patricia, muy interesante. Es un problema muy difícil, muy difícil. No sé cómo vamos a salir de él. Sí, cuando yo veo las discusiones del chat, que no las, de verdad no lo sigo como lo sigue Alfonso Prada, porque si no, no me queda tiempo de nada, pero más o menos de esas divisiones entre buenos y malos y por qué no se hace esto y lo otro, es decir, el problema es tan supremamente complejo que, que yo no sé, se necesita un Pacho de que no me ha aceptado la candidatura presidencial para solucionar esto. A Pacho. Pacho se quedó en mute. Ah, El candidato número 76, bienvenido a la contienda. Número uno. Yo lo candidaticé hace como, Está prohibido aspirar Número después de los 76 en la 50 llegada, años. pero el número uno en mi voto. sí, Pero, Patricia, Eh, quisiera decir una la cosa. presidencia, yo soy el primero en ayudarle a llegar sí, al poder, porque esto es Patricia, profundo Carlos de Arcesio. los colombianos y de los territorios. mira, no, precisamente porque es un problema tan complejo, es que yo creo que sí se necesita de verdad un acuerdo nacional. Claro, por Sí, supuesto. sí, lo que pasa es que lastimosamente, pues el presidente Petro no ha tenido ni el liderazgo ni ha sabido manejar eso, ni le interesa seguramente. Pero si esta sociedad se sigue polarizando, si por ejemplo las próximas elecciones entonces las gana la extrema derecha, ¿cierto? Que puede ser posible, ¿sí? Y O mira, vamos, sigue sigue el petrismo en el poder, no vamos a resolver los grandes problemas que el país tiene. ¿Sí? Yo sí creo que la situación, yo nunca vi, yo tengo 75 años, nunca vi una situación tan difícil, tan compleja y realmente sin horizonte, sin salidas. Si esto no hay de verdad una sensatez y un acuerdo, pues no vamos a tener soluciones. Que todo esto además está enmarcado en que no hay partidos políticos, aquí se acabaron los partidos políticos. Entonces, aquí hay 70 candidatos presidenciales. Y es una cuestión de individuos. Eh, entonces, yo sí creo que el tema del acuerdo nacional es algo que debe ser abanderado y por alguno de los candidatos y buscar la manera de definir 5 temas, ¿sí? Del acuerdo. Tampoco es que necesitamos una multitud de temas, no, 5 grandes temas del país en que todos los colombianos nos pongamos de acuerdo y trabajemos para conseguir la solución. ujú. bueno, la última palabra se la doy a Pacho. Pacho, ¿por qué no hemos logrado ese acuerdo? ¿Por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo en unas cosas sencillitas? Mm. Patricia, eh, eh, yo creo que
hemos acumulado tantas posiciones adversariales de los unos a los otros, tanta desconfianza, eh, tanta dificultad para salirnos de nuestras propias posiciones institucionales o posiciones de partido o posiciones de ideas, al mismo tiempo en un contexto de mucho sufrimiento y de mucho dolor acumulado que eh, no acabamos de dar el paso a aceptar que sí somos capaces de construir en las diferencias, respetándonos y enriqueciéndonos y celebrando los puntos de vista distintos y comprendiendo que tenemos que negociar unos con otros para poder sacar adelante las cosas más importantes. Pero pues estoy con eso diciendo lugares comunes que todos sabemos y que no acabamos de encontrarles el camino. En los últimos tiempos una cosa que me ha llamado la atención porque he estado leyéndola y viendo que en Colombia hay gente que lo ha tomado es lo que se llama los caminos de la conversación no violenta que permiten conversar entre opuestos, pero que no es simplemente una cosa de buena voluntad, sino que es realmente aprender un arte que se necesita en la política, en las universidades, entre las instituciones. Eh, Eso tan simple, tendríamos que ayudar a que lo logremos para desde ahí poder pasar a- a hacer un pacto sobre las cosas básicas, ya montado sobre una confianza profunda porque nos hemos oído. Sí. Bueno, pues esperemos que esas palabras de Pacho nos queden resonando y, y yo creo que ha sido una conversación supremamente interesante porque en la medida en que sigamos dividiendo al país entre buenos y malos, que es lo que hacemos todos a todas horas en todos los ámbitos, esto no tiene salida. Sí. No, y yo quisiera decir algo, Patricia, antes de irme, y es, a mí me parece que aprovechar los 20 años de Justicia y Paz para hacerle un buen balance, porque yo creo que nosotros también hemos dicho como que la gente muy fácil dice eso no sirvió, no dijeron la verdad, no, hay unas verdades impresionantes, no las hemos asimilado, pero ese proceso deja réditos muy buenos y yo sí creo que Mancuso tiene razón en que eso algún día tiene que tener un cierre, porque entonces lleva 20 años y claro, cuando yo vi que al señor Charlie le van a quitar los hoteles y las discotecas y todo, porque es testaferro o lo acusan de ser testaferro de paramilitares y Lucho Herrera, o sea, es que mire, es un pasado que no pasa, ¿sí? Es un pasado que no pasa y nosotros necesitamos, no sé, porque fíjate, el tema de que esos son, eso tiene muchos cabos sueltos, ¿sí? Entonces, yo sí creo que esto merece la pena. Por ejemplo, yo me hice la pregunta con lo de Mancuso, bueno, y este señor está pidiendo derechos políticos y esta sociedad está lista para decirle a los paras si ustedes hace 20 años eran unos, ¿cómo es? Eh, criminales comunes de concierto para delinquir agravado, pero hoy día, ¿cómo sería decir sí? Pues si las FARC están en el Congreso, Mancuso también podría estar. Es Yo, decir, yo eso es, tengo la teoría de que el problema es que aquí nos decimos mentiras todo el tiempo, sí, ¿sí? Y comenzamos a llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Y volvemos a acordarnos de ese aplauso atronador en el Congreso que se le dio a Mancuso, pues ya ponemos las cosas como en el terreno que es, ¿me explico? Eh, sí, eh, esa mezcla que hay en los territorios, en las regiones, y yo me imagino que en la política nacional también, economía, de que están los unos y los otros entremezclados, pues tenemos que decirnos la verdad, ¿no?
¿no será? Sí, yo siento que eso es todavía una conversación que hay que abrirla y también me encantaría que Cambio empiece a poner esas conversaciones difíciles, ¿sí? O Bueno, sea, aquí está parte del equipo de cambio, muchachos, ahí tienen oficio. Después de este grupo tienen bastante oficio. Está lo de las economías, están las conversaciones difíciles, están irse a los archivos de justicia y paz, que yo pues leí las declaraciones de Mancuso casi completas, algo de los otros, y es increíble lo que hay ahí de información eh, de todo lo que pasó y los personajes de la vida nacional que están involucrados según Mancuso y que no han sido investigados por la fiscalía, y eso está ahí, ¿sí? ¿Dónde estaba la prensa? Porque esos documentos no son documentos secretos, ¿sí? Eh, Ahí también hay un mea culpa grande que tenemos que hacer. sí. No sé, Marta, ¿qué opina? Sé que fue No, periodista en esa época. no, no, yo creo que se ha hecho cosas, se ha hecho muchas. Es que es mucho. El problema en Colombia es que es muchos años de muchas cosas, es imposible todo, ¿sí? Bueno, Patricia, muchas gracias, Muy, Patricia, muy interesante. Patricia, Marta, María Camila. Muchas gracias, Y muy interesante. sorpresa tan deliciosa de tenerte aquí, Pacho, general. Bueno, todos. Patricia, yo Gracias. veo, ay, Gracias. Patricia. Carolina Barco, muchas Ve- gracias. Bienvenida a este grupo de suscriptores fundadores de Cambio. La invito a ser suscriptora fundadora de Cambio y a participar porque es importante voces como la tuya. Muchísimas gracias, Patricia. Estoy realmente muy agradecida. Fue una conversación muy importante y creo que tenemos que seguir viendo cómo entendemos y cómo podemos avanzar. Y un gusto estar aquí con todos ustedes y con Pacho de Ruy, contigo, con todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias por venir.